Buenas noches, amigos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Lo abrí en otra ventana. Ahí está. Le doy F8 y separo. Buenas noches, amigos. Creo que por ahí alguien estaba viendo la clase anterior. Buenas noches. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfred, bienvenidos, amigos. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a aprovechar estos minutos, amigos, para que las personas que se fueron incorporando, consultores también de SAP, que se fueron incorporando en estos días, del miércoles anterior a hoy, se vayan presentando, por favor. Creo que por ahí nada más me falta un compañero por ver la repetición de la clase pasada y creo que los demás ya se pusieron al día. De cualquier manera, no se preocupen, ahorita que vamos a iniciar con la sesión 2, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior y finalmente, mientras hacemos la sesión 2, vamos a seguir repasando todo lo que hemos visto en la sesión 1. La sesión 1 fue mucho de contexto, de presentación, de introducción, y fueron pocos minutos de la hora y media lo que realmente dedicamos a cuestiones ya técnicas. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos más en la parte técnica, muy a fondo. Voy a avanzar primero con la estructura de lo que es la sesión de hoy y luego lo vamos a estar repasando una y otra vez con el propósito de que todos se vayan familiarizando y comiencen ya, ahora sí, a debuguear. Entonces, mientras esperamos a que los demás compañeros se incorporen con los minutos que planteamos de tolerancia, por favor, vamos a presentar a los nuevos compañeros. Fidelia, por ahí se incorporó en estos días. Hola. Entonces, si puedes presentarte, por favor, el nombre, qué módulo tienes de SAP, la experiencia que has tenido, y de qué ciudad o país nos estás escuchando, por favor. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Fidel Altamar, módulos MM y SD, y me encuentro actualmente en Ecuador, Quito, Ecuador. Muchas gracias. ¿Eres originaria de Ecuador o de otro país? No, soy venezolana. Ah, ok, perfecto. Sí, aquí en el grupo hay varios compañeros de Venezuela. Buenos panas, les decimos. Exacto. Perfecto. Con razón, veía, hace rato que platicaba contigo, me contestabas fino, y fino es una palabra muy usada allá en Venezuela. Sí, sí. Así como en el Perú dicen ya, ya, o aquí en México decimos ya está, coloquialmente, o en España dicen mucho vale, 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 así como que cada país tiene sus palabritas. Claro, su lenguaje coloquial. Exactamente. Bueno, gracias, Fidelia. Vamos a avanzar con los compañeros que se van incorporando. Por ahí tengo identificado a Pedro. Pedro, adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Pedro Cuevas. Mi módulo es HCM. Estoy empezando a trabajar con SuccessFactor. Bueno, estaba empezando a trabajar con SuccessFactor. Actualmente me encuentro en la Ciudad de México y, por desgracia, por la contingencia, nos cerraron los proyectos. Entonces, también soy ahorita también postulante en algunas opciones. Un gusto, equipo. Excelente, Pedro, muchas gracias. Perdón, ya no escuchamos, o más bien yo no escuché ciudad y país, me perdí un poquito con la interferencia que se dio. Ciudad de México. Gracias, gracias, Pedro. ¿Qué Perfecto. tal? Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a continuar con, por favor, con Lucy. Bueno, es Lucy. Si ya estás conectada, Lucy, por favor, preséntate. Buenas noches. Mi nombre es Lucina Ramírez.
Tengo 3 meses con lo que es el módulo de FI y anteriormente estuve trabajando, estudiando para lo que es la certificación de PM, no lo logré. Es una espinita ahí clavada, pero bueno, algún día lo retomaré. Pero actualmente por mi trabajo, pues asignaron lo que es FI, CO, y estamos aprendiendo ahí en esos módulos. Me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Excelente, Aquí. Lucy. Lucy, muchas gracias. Ya nada más me quedé con la duda, ¿Lucy o Lucy? No, soy Lucina. Mi nombre Ajá. completo es Lucina y pues me puedes decir Lucy. Ah, Lucy ok. nada más. Ok, Sí, perfecto. Gracias, 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 Lucy. Perfecto. Avancemos también con el buen amigo José García. Perdón, José Garza. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Buenas noches, mi nombre es José Garza, estoy viendo lo que es MM y ahorita me encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Excelente, José, muchas gracias. Eres de originario de Monterrey, ¿no, verdad? Una ciudad cerca de Monterrey se llama Linares. Oh, sí. Pero ahorita por trabajo estoy en Monterrey. Bueno, ya tengo unos añitos aquí en Monterrey. Perfecto. Sí, es que no te escucho mucho el acento regio, pero sí, sí ubico Linares. Excelente, amigo, bienvenido. Gracias. Lulu, por favor, si te presentas, Lulu. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lourdes Soto, me pueden decir Lulu. Pues yo manejo el módulo de MMSD, pero para SAP industrial, SAP Retail, perdón. Y algún tiempo lo manejé para MM, pero SAP industrial. Y pues también estoy certificada en módulos FI y MM. Y bueno, he tomado con este grupo varios cursos y son muy buenos. No se van a arrepentir. Muchas gracias, Lulu. Y extraordinario tu perfil. Muchas gracias. De nada. Bueno, amigos, no estoy seguro si alguien me faltó. De antemano le ofrezco disculpas si así fue. Y si sí me faltó alguien, por favor, preséntese. Y si no, ya continuamos. Creo que sí somos todos, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. Y en el escenario de que me falte alguien, me lo hace saber en el chat o abre el micrófono y listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Por ahí creo que faltan algunos compañeros de conectarse. Ya tendrán que ponerse al día con la repetición. También tenemos al buen amigo de España, me parece que es José también, pero él siempre ve la repetición y nos saluda al día siguiente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla, no la que están viendo con el logo, sino voy a compartir ya todo el escritorio para que podamos empezar a trabajar. Y me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla de SAP. Sí, se ve. Está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, ahorita regresamos a SAP, creo que ya se me cerró la sesión. Vámonos aquí a lo que es el programa de capacitación. Esto como tal es el alcance. En la sesión 1 vimos tipos de debug. No existe una tipificación o una categorización en términos oficiales de SAP donde digan que existen tipos de debug. Esto es una manera basada en la experiencia en la que yo me dirijo a ustedes. El debug, hablando en términos de inicio, que ya vimos en la sesión 1 a qué me refiero, cuando tú pones un breakpoint, o más bien cuando tú activas el modo debug desde un principio, al acceder a un programa estándar o programa Z, cualquiera que sea. Y el otro, en algún evento dentro de la transacción, que ese método también se activa con la diagonal H, pero nos da mayor referencia sobre lo que queremos lograr. Es decir, nos saltamos el código que no necesitamos debuguear y ya nos damos más preciso, más específico algún punto dentro del programa hacia lo que nos interesa realmente debuguear. Esto lo vamos a seguir repasando en todas estas 4 sesiones. También les anticipo a todo el grupo, quizá algunos ya lo escucharon, algunos no, que una vez que terminemos el alcance de esta capacitación, que son 4 sesiones, por ahí estamos acumulando feedback
de la mayoría de los compañeros para agregarle nuevos temas al alcance de la capacitación, y con todo gusto vamos a canalizar la opinión y la aportación de todos. La vamos a canalizar en un Excelito, y con base en lo más solicitado, que son temas o problemas recurrentes que ustedes puedan llegar a tener en su día a día como consultores, vamos a generar una o dos clases de repaso en las cuales vamos a abarcar esos puntos, y al mismo tiempo, si algo no quedó sólido de estas 4 sesiones, lo vamos a poder extender, con la finalidad de que, más allá de cumplir un objetivo de terminar un programa de capacitación, que el objetivo principal siempre sea que ustedes logren dominar a buen nivel lo que se refiere al debug desde la perspectiva funcional, puesto que hablar de una perspectiva ABAP, eso tomaría muchísimos años. Sin embargo, como funcionales, sí podemos hacer que lleguen a un muy buen nivel para saber debuguear, y lo mejor de todo es que sus especificaciones funcionales van a incrementar el nivel, dado que ustedes van a identificar no solamente cómo hacer un debug, sino también vamos a ver por ahí cómo encontrar sus tablas y sus campos estándar. En mi experiencia como consultora ABAP, muchísimas veces me tocó ver especificaciones donde, en lugar de ver la tabla y el campo de una transacción, veía una estructura, tema muy común o recurrente entre lo que es la especificación funcional hacia un requerimiento para el ABAP. Entonces, va a ser muy importante que ustedes puedan encontrar y que sepan algunos métodos para encontrar los campos y las tablas de sus módulos o de sus transacciones que más utilizan en su día a día. Eso no está muy específico aquí en el programa, pero es una de las cosas que vamos a ver. Incluso vamos a empezar a verlo el día de hoy. Y bueno, en ese sentido creo que todos estamos claros, y bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna duda o pregunta de la sesión 1, tanto quienes estuvieron en la clase en vivo, como asimismo los que pudieron tener la oportunidad de ver la repetición? ¿Alguna duda o pregunta de lo primero que avanzamos en la sesión 1, antes de que comencemos con la sesión 2? Los escucho, por favor. No. Gracias. Alan, ¿si eres Alan o estás a través de otra cuenta? Soy Héctor, déjale cambio. Ah, ok, gracias. Es que mi hijo también utiliza mi máquina. Ok, no te preocupes, Héctor. Ya te ubiqué. Gracias, Héctor. ¿Alguien más, compañeros, o que quieren hacer alguna aportación? ¿Todo claro hasta el momento? Por mi parte, sí, todo estuvo correcto. Muy, muy entendible la clase 1 o la sesión 1. Gracias, Salvador. Yo creo que vamos bien, Luis. O sea, muy claro la primera clase. Gracias, pana. Buen Carlos Pernalete. Ok, amigos, pues bueno, vamos a comenzar y a continuar. Nos toca ver hoy la sesión 2, identificación de variable, estructura, tabla y debuguear un programa Z. En la sesión 1 nos quedamos en algo muy divertido, que fue el entorno del debug, y además identificar los botones y su uso. Cuando hablo de los botones, me refiero, déjenme ahora sí entrar al sistema, me refiero específicamente a 4 botones que pertenecen al ambiente debug, y que son el F5, F6, F7 y F8. Hay muchas más opciones dentro de lo que es el debug, pero específicamente nos referimos a eso. Yo les comentaba que esos 4 botones son como la navegación de nuestro ambiente debug. Y esa navegación, yo les decía que hiciéramos la analogía con referencia a lo que es conducir un auto, ¿no? Son como los controles de mando. Entonces, esos controles de mando son los más importantes que ustedes tienen que tener bien presente cuando estamos hablando de los 4 botones. En ese caso, vamos a seguir. Entorno del debug, identificar los botones y su uso.
No es la única clase de la que vamos a hablar de esos 4 botones. Todas las clases que vamos a tener vamos a estar utilizando esos 4 botones, solo que ahora ya no me voy a detener a explicarlo tan a detalle, sino vamos a seguir avanzando en la navegación. Esta sesión 2 es identificación de variables, estructuras, tablas y el debug a un programa Z. Entonces, vamos a empezar con el debug a un programa Z y luego avanzamos con la identificación donde están las variables, estructuras, tablas, así como variables y herramientas de sistema que ya existen dentro de lo que es el ambiente debug. Entonces vamos a comenzar, amigos. Aquí tengo ya preparado yo un programita Z muy sencillo. Es un reporte estilo ALV. Este reporte, pues bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo ha utilizado, tanto estándar como en Z. Esto es algo muy sencillo. Yo lo voy a ejecutar. Tenemos aquí un select options con parámetros como parámetro de entrada para el campo de materiales. No es obligatorio, lo dejé abierto, con la finalidad de que al estar vacío un select options y nosotros ejecutarlo en un query, se va a traer todo el contenido de la base de datos, que en este caso es la tabla del dato maestro de materiales, la tabla MARA. Al ejecutarlo, se trae todos los registros que existan en mi sistema, y son algo así como 254 materiales. Muchos o la mayoría son de prueba, en cargas que hemos estado haciendo desde diferentes componentes ABAP, y algunos de ellos sí son materiales creados de manera correcta por los consultores MM, mientras hacían sus pruebas de configuración en el módulo, en una capacitación que se impartió hace ya un tiempo de MM. Entonces, bueno, eso no es lo que importa en este momento. La data no es lo importante. Lo que importa es que ustedes vean que esto es un reporte ALV que extrae campos de la MARA con el número de material, la fecha de creación, el usuario por el cual fue creado y la descripción del material que viene de la tabla MAKT. Entonces, este es un programa Z. Vamos a ver el código a grosso modo. Este es un código muy sencillo donde aquí hay un orden. Yo les hablé en la sesión anterior que dentro de lo que es un programa estándar es muy común ver 2 procesos a lo que le denominamos en ABAP eventos. 2 eventos muy importantes. Aquí solo estamos viendo uno que se llama Startup Selection. Este Startup Selection ejecuta un inicio de proceso. Y hay otros eventos más en lo que es ABAP, que no voy a entrar a detalle porque no tiene sentido hablarles del lenguaje ABAP. Vamos a enfocarnos únicamente en el debug. Entonces, un reporte sencillo Z tiene el mismo process before output con un evento llamado initialization. Y este Startup Selection es el equivalente al evento PI que vimos en la sesión anterior. Recordarán que era un PBO, process before output, y un PI, que es Process After Input. El PBO, o Process Before Output, es todo lo que se ejecuta en un programa detrás de una transacción, todo lo que se ejecuta antes de la salida a la pantalla. Ustedes se preguntarán cuál pantalla. Toda pantalla de selección que esté compuesta por parámetros, los cuales puedan recibir ciertos valores de parte de ustedes como funcionales, o de parte de los usuarios cuando están operando una transacción determinada. Entonces, todo lo que se ejecuta antes de salir a la pantalla es el PBO. Y una vez que ustedes capturan ciertos criterios en la pantalla de selección y vuelven a ejecutarla, a ese proceso se le denomina PI, proceso después de entrada. Entonces, hasta ahí, eso es parte de la navegación de un programa. Aquí tenemos un programa del tipo Z, que es un tipo reporte, y tenemos solamente 2 includes. Empiecen a familiarizarse en cómo está creado el estándar. Este programa Z tiene un include denominado TOP, la terminación es TOP. Esto no es otra cosa más que una nomenclatura. Yo pude haberle puesto cualquier nombre a este programa, pero si se dan cuenta, el programa principal se llama ZLARP, que son mis iniciales, _ALB, ABAP List Builder, que es el tipo de reporte que estamos trabajando. Entonces, al mismo programa principal, yo le agrego la extensión _TOP para definir datos globales. Ese es un include que va a definir datos globales. Y luego tenemos el _F01 para definir
la implementación de las subrutinas. Es decir, todas aquellas reglas de negocio que ustedes le especifican a una VAP generalmente se encuentran en este include, programa tipo include, almacenadas todas esas subrutinas de las cuales van a ejecutar diferentes procedimientos. Ejemplo de subrutinas, aquí tenemos 3. La primera va a ejecutar una extracción de datos, que es lo más común en un reporte. La segunda va a ejecutar un procesamiento de datos, que también es muy común. Y por último, va a ejecutar una impresión de datos. Entonces, todo reporte en SAP y en cualquier lenguaje en términos universales siempre tiene esos 3 procesos. Una extracción de datos, un procesamiento de datos y una impresión de datos. Ahora, vamos a traducir esto a un programa estándar. Por ejemplo, la MM01, creación de material. En la MM01, como tal, no haces una extracción de datos, sino por el contrario, vas a crear un material. Entonces, cuando ustedes ven, la voy a abrir para que sea más gráfico. Cuando ustedes ven aquí la transacción MM01, los datos que están aquí por capturar ya son catálogos. Aquí creo que para ustedes es transparente porque todos saben acerca de esto. Quizá no todos estén en MM, pero en cada uno de sus módulos respectivamente tienen ciertos valores a los que le denominamos en SAP catálogos, que deben estar previamente cargados como datos maestros, o bien configurados aquí algunas agregaciones Z, para que nosotros podamos seguir avanzando en una transacción estándar, cualquiera que sea el módulo del que estamos hablando. Entonces, estos valores que están aquí los tenemos que seleccionar dentro de un catálogo. Yo selecciono, por ejemplo, comercio. Luego selecciono aquí, por ejemplo, vean que cambia según el ramo, el tipo de material. Hasta aquí abajo hay un Z, si se pueden dar cuenta. Voy a seleccionar, vamos a poner aquí bebidas. Y una vez que estoy en la MM01, detrás de la MM01 no se cumple los 3 pasos de todo reporte, porque un reporte justamente es extraer información, procesarla y luego imprimirla. Esta es la creación de un material. Estamos por crear un valor o un registro en la base de datos. Por lo tanto, cuando yo le doy Enter aquí, se abren otra serie de vistas. Estas vistas también pertenecen a catálogos. Seleccionamos aquí alguna de estas vistas que han sido configuradas previamente. Y luego aquí yo puedo poner alguna descripción de material. Y aquí alguna unidad de medida. Usamos el BTO que no tiene nada que ver con bebidas. Y finalmente le damos grabar al material. Entonces, esto que acabamos de ver en la operación, bueno, aquí nos dice que no puede contener caracteres raros porque estoy entrando en una versión rara de SAP para Java. SAP G for Java, que es para MacBook. No le hacemos caso a ese tema, eso no es común de SAP. Aquí le damos grabar y se crea el material. Entonces, en una transacción estándar, para crear un registro, un documento, un material, un interlocutor, cualquiera que sea el escenario de negocio del que estemos hablando, no cumple los 3 requisitos de extraer, procesar e imprimir. Pero aquí sí se cumple el requisito de ir a consultar la base de datos para asegurarse de la integridad de la información que estamos capturando, y eso cuenta como la extracción a la base de datos. Y luego, las reglas de negocio o el procesamiento de datos son justamente aquella configuración que haya determinado el funcional para ver si por ejemplo, el ramo es compatible con este tipo de material. Si yo selecciono aquí cualquier otra cosa, a lo mejor ponemos piezas de terminado, que me suena al proceso de logístico en el sentido de un material de fabricación, y no asimismo asociado a un ramo de comercio que suena más a un material comercial, y le doy Enter. Aquí, como no hay configuración, me deja pasar. Pero cuando ustedes están en un proyecto, justamente el funcional se encarga de configurar esta integridad de los datos que se van a capturar al sistema. En resumen, en un reporte cualquiera tienes extracción, procesamiento e impresión de la información. Y en un programa estándar donde vas a crear datos, si bien es cierto que no vas a extraer de la base de datos información para ser mostrada en un reporte, sí extraes información para poder comprobar o confirmar la integridad
de los datos que se están dando de alta. Y si esa integridad se cumple, determinada por reglas de negocio, entonces va y lo guarda en la base de datos. Y finalmente, después de guardarlo en la base de datos, lo que hace el sistema estándar al final es simplemente arrojar un mensajito, como el que estamos viendo en pantalla. Se crea el material 1613. Entonces, este mensaje que estamos viendo en pantalla, tan simple como un mensaje en la barra dentro de la misma transacción, es el equivalente a ese paso de impresión de la información. Es decir, en esta transacción no estamos reporteando información de varias tablas, pero sí estamos mostrando un resultado. Al mismo tiempo, cuando estoy seleccionando estos valores, el sistema internamente está confirmando a través de la configuración que llegaran a ser un funcional, está yendo a verificar la integridad de esa información entre sí. Y finalmente, cuando estamos capturando los demás campos de la vista básica, lo que está haciendo es un procesamiento de información. Recordarán en la sesión anterior que, por ejemplo, la unidad de medida que yo puse en BTO, internamente tiene una rutina de conversión y se transfiere o se traslada a un par de caracteres que no necesariamente son BTO. Vamos a ver eso que les estoy comentando. Vamos a la SE16, a ver el material 1613, y abrimos la tabla Mara. 1613, ejecutar. Le damos aquí doble clic a este registro. Y por ahí bueno, aquí sí aparece como BTO en la tabla. Sin embargo, internamente, algunas unidades de medida, aunque tú la captures de una manera, se almacenan de otra forma porque tienen rutinas de conversión. No todos los módulos tienen este tipo de rutinas de conversión, pero la unidad de medida sí es una de las que maneja, por ejemplo, los códigos ISO, y se almacena o se traslada ese valor a otro valor. Esas rutinas de conversión son estándar y son procedimientos que ya el sistema lo trae por default. Cuando hablamos de un reporte o de un programa Z, como el que estábamos viendo hace unos momentos, los reportes Z no son tan complejos como el estándar. Entonces, ustedes van a ver un include TOP siempre y cuando el ABAP que lo desarrolló tenga buenas prácticas. Probablemente no le ponga TOP, pero hay un include que está al inicio, enseguida del nombre del programa, donde van a hacer la definición de todos los datos, específicamente para la definición de datos. Y van a tener un include o un programa tipo include específicamente para la implementación de las subrutinas o métodos o funciones o cualquiera que sea el estilo del lenguaje que esté utilizando el programador. Siempre va a haber un programa para definición de datos y un programa para implementación de código. Aquí es donde se implementan las reglas de negocio que ustedes especifican cuando le dan el requerimiento a la BAP. Y aquí viene la definición de todos los datos que ustedes también especificaron. Luego viene un evento, el Startup Selection, que es el equivalente al PI, donde va a haber una serie de subrutinas. Este programa está muy bien ordenado. Una subrutina para extraer, una para procesar y una para imprimir. Dentro de la de imprimir, ustedes van a notar que hay otras 3 más, como las que están viendo aquí en pantalla. Una, bueno, arma un catálogo para el ALB, otra le da formato y una finalmente ejecuta la función estándar para mostrar el reporte ALB. No nos vamos a entrar en esto que es el código para que sean programadores, solamente estoy navegando entre el código para que ustedes se comiencen a familiarizar con cómo se crean los programas en SAP. Entonces me salgo de aquí, regreso a la de extraer datos y aquí tenemos unos queries a la base de datos. Seguramente alguna vez ustedes han especificado, no el query como tal, como si fuera pseudocódigo, pero sí han puesto a la BAP. Tienes que irte a la tabla de materiales y traerme el material, la fecha de creación, el usuario por el que fue creado y luego quiero que lo compares contra los criterios de selección en mi pantalla de selección por medio del material
Y una vez que encuentres información ahí, quiero que te vayas a la tabla de descripciones de material, que es la MAKT, y te traigas el campo descripción de material y que lo compares contra los campos o los valores que ya traes de la tabla MARA. Es algo muy común para los que, por ejemplo, son MM. En el escenario de poner en un requerimiento un reporte. Entonces, eso es un query muy común. Ustedes puedan empezar a trasladarlo a su propio módulo con el cual trabajan. Entonces, bueno, esa es la extracción. Le voy a dar escape. Y aquí tenemos el procesamiento de datos. Este procesamiento de datos, aquí está, lo que está haciendo es hacer un recorrido con esta sentencia loop hacia la Global Table MARA. Y una vez que hace ese recorrido a la tabla, uno por uno todos los registros de esa tabla con esta sentencia loop en loop, lo que comienza a hacer es, después de haber leído la tabla MARA, ahora va, más bien después de recorrer toda la tabla interna que almacena la información de MARA, ahora va a leer todos los registros de la tabla MAKT, que es la que tiene las descripciones de texto, comparándolo con el número de material, y finalmente lo va a agregar aquí en alguna estructura y va a modificar la tabla interna para que pueda ser mostrada en pantalla. Aquí ya me estoy metiendo mucho al terreno ABAP, solo es para que ustedes comiencen a familiarizarse. Mientras estoy explicando un poco de la navegación dentro de un programa, se me ocurre lo siguiente si todos ustedes están de acuerdo, pero sí quiero plantearlo con ustedes primero para no hacer un trabajo que quizás sea irrelevante. Prefiero preguntárselo a ustedes como expertos. Consideran, por ahí en la clase pasada me parece que fue el compañero Héctor el que hizo una aportación de conocer la distinción entre una subrutina, una función, un método. No estoy seguro si fue Héctor, creo que sí, ¿verdad? Sí, así fue. Ok, gracias Héctor. Eso ya está anotado como parte de la documentación que yo les voy a entregar a partir de esta semana. La sesión anterior fue como la introducción, no hubo mucho material, pero a partir de esta semana voy a empezar a entregarles las observaciones que me hicieron en la primera clase. Ahora le pregunto a todos, ¿consideran relevante, ustedes como funcionales, que las sentencias más comunes de la BAP, como lo es este loop, o lo es este read, o lo es un select, o lo es un perform, consideran relevante que yo documente eso en un pequeño librito de PDF y se los pueda compartir para que cuando ustedes estén debugueando el estándar, ya hayan leído esa pequeña documentación que yo les voy a compartir y no solo sepan navegar en el debug, sino además tengan ya un poquito de claridad de qué es un loop. ¿Consideran relevante que llevemos a ese nivel la documentación? Estaría padre, nos ayudaría. Yo creo que bastante. sí, es necesario. Sí, muy de Sí, acuerdo. es También bastante estoy de acuerdo. relevante. Sí, Ok. sería muy bueno. Ahora les propongo lo siguiente. Muchas gracias. Ahora les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece que si lejos de que yo ponga el loop y pongamos la conceptualización clásica de la ayuda de SAP o de un libro de SAP o de la definición de la sentencia para, por ejemplo, los que somos ABAP, ¿qué les parece si en lugar de eso, así mismo como trabajamos la clase 1, donde yo usé analogías o un lenguaje hasta cierto punto coloquial, con el afán de poder trasladar algo complejo a algo que sea simple de entender, ¿qué les parece si en lugar de usar el concepto de la documentación estándar de SAP, yo defino con mis propias palabras, con la experiencia que tengo como ABAP, qué es un loop al nivel simple o al lenguaje simple, de tal forma que ustedes como consultores expertos en los módulos de negocio de SAP puedan interpretarlo fácilmente? Sí, Nuevamente la pregunta, ¿prefieren los conceptos arrastrados de la ayuda de SAP directamente a nivel concepto o que yo les traduzca, como si estuviera traduciendo un idioma, qué es un loop en palabras que un funcional, en mi caso también tengo experiencia como funcional, pero en palabras de lenguaje común que diga, mira, el loop es una herramienta que lo que va a hacer es va a recorrer una tablita con registro a registro. La importancia de recorrer cada uno de estos registros de la tabla es, por ejemplo, como cuando tú mandas a pedir cierta información a la base de datos. Es decir, sí combinar el lenguaje técnico para conceptualizar, pero además que lo pueda hacer en
terminología fácil de comprender. Estoy de acuerdo. Como tú yo dices, también. está bien. Sí, sí. Ok, solo les voy a pedir un favor. Ese va a ser un regalo para ustedes porque van a ser algunas horas de estar haciéndolo. Que se lo queden ustedes. O sea, es un regalo para ustedes, quédenselo ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque ya saben que cualquier documento que subamos a la nube, pues se va a reproducir. No me preocupa que se reproduzca, solo que gente que no tenga el contexto, por ahí una VAP que abra el documento y diga, bueno, este cuate está loco, ¿de qué está hablando? Claro. Pues ya saben cómo somos en el tema de los técnicos ingenieros. Entonces, me gustaría que se queden en ustedes. Yo les comparto ese libro, pero se lo quedan ustedes. Sin problema, Luis. Ok, Muchas bueno. gracias. Bueno, listo. Eso ya, ahorita si alguien me puede apoyar mientras yo sigo hablando, anotar eso en el WhatsApp, el libro de conceptos con un lenguaje que sea interpretable, o etcétera, como le quieran poner. Solo para que yo lo pueda tener en el radar, lo anote a mis mensajes destacados y en esta semana lo voy a ir liberando poco a poco, ¿vale? Ok, bueno, entonces ya nos metimos un poquito a ver el código de un programa Z. No se me pierdan en lo técnico. Yo sé que si alguien empieza a leer perform, read, loop, data, dice, ¿de qué me están hablando? Sé que ahorita puede sonar muy poco familiar para ustedes. Recuerden lo que vimos en la sesión 1. No quiero que comprendan cómo se creó el motor del auto. Quiero que nada más aprendan cuál es el control de mando para que ustedes puedan conducir el auto y cosas fundamentales como el medidor de la gasolina, el medidor del aceite, la temperatura del auto, el kilometraje, el velocímetro. Ese tipo de cosas sí quiero que las interpreten. No así mismo que ustedes comiencen a entrar en conflicto con tanta cuestión técnica. Bueno, hasta ahí eso fue un previo antes de debuguear el programa. Ahora vamos a debuguear el programa para que ustedes comiencen a entrar en un contexto desde la perspectiva de un programa Z y al mismo tiempo abarcar dentro de lo que es nuestro alcance cómo vamos a identificar una variable, una estructura y una tabla. Entonces vamos a comenzar con el debug a un programa Z. Nada más dime un segundo porque creo que otra vez ya me sacó. Vamos a entrar otra vez. Sí, ya me había sacado. Ahí está. Bueno, entonces lo que sí quiero que se queden ustedes en su mente es que un programa, cualquiera que sea, hablando desde una perspectiva de altísimo nivel en referencia al proceso de ingeniería de software, todo sistema tiene 3 pasos básicos: extracción de la información, procesamiento de la información e impresión de la información para un reporte. Trasladado a una transacción estándar, sí hay una extracción de información con el propósito de revisar la integridad de dicha información. Sí hay un procesamiento de la información con el propósito de verificar las reglas de negocio que tiene esa transacción. Y sí hay una impresión de información desde 2 perspectivas: lo que se va a asentar en la base de datos, es decir, el registro de material creado en la base de datos, y el mensajito básico de log que te dice se ha creado el material, o bien que te dice el material no fue creado. En cualquier escenario, fue una impresión de la información, una salida, un resultado. Entonces, todo proceso es extracción, procesamiento e impresión. Punto y se acabó. Quiero que eso sí se lo queden en la mente porque vamos a empezar a debuguear y van a empezar ustedes a distinguir cuando su programa que están debugueando, ¿qué está haciendo? Está haciendo una extracción para verificar integridad, está haciendo un procesamiento para confirmar reglas de negocio, o ya está preparándose para imprimir un resultado. Eso sí es muy importante que lo tengan bien presente. Entonces, bueno, voy a ejecutar el programa, lo dejo en blanco para que se traiga toda la base de datos. Vean, si yo le pongo un 2, me va a traer solo un registro.
Entonces, si le dejo en blanco y le doy ejecutar, me trae toda la base de datos. Esto no es permisible en un proyecto con un cliente real porque si defines un Select Options, tienes que tenerlo de manera obligatoria. De lo contrario, se trae toda la base de datos. Imagínense un cliente donde tengan 2, 3 millones de registros de materiales. Imagínense lo que se va a tardar ese programa. Entonces, nunca debe estar abierto. Yo lo dejé conscientemente abierto para poder hacer las pruebas con ustedes. Entonces, le doy ejecutar. Tenemos únicamente 3 materiales, 3 campos de la tabla de materiales, de la tabla Mara, número de material, fecha de creación y creado por, y la descripción que pertenece a la tabla MAKT. Entonces regresamos. Ahora, en lugar de darle diagonal H a este programa Z, si yo le doy aquí, para los que andan un poquito fríos, le voy a dar diagonal H, le voy a dar ejecutar. Si yo le doy diagonal H, activo el modo debug desde que voy a ejecutar el programa. Eso es material de la clase anterior. Noten cómo aquí este código no se parece nada al código de lo que vieron en el programa Z. ¿Cuántos se pueden dar cuenta de eso? Creo que está visiblemente notable. ¿Me siguen? Aquí dice Process Before Output, Process After Input, Module, y en el programa Z teníamos Include, Startup Selection, Perform. Ok, esto es porque, aunque es un reporte Z, está ejecutando funcionalidad de SAP. Es decir, aquí estamos en un Process After Input de lo que es el estándar. Apenas va a entrar al programa Z. Entonces, si yo le doy F8, se va a ir en fondo. Vamos a ver si no se abrió en otra pantalla. Aquí está. Hasta que llegó aquí a la pantalla inicial de mi programa. Eso es si activé el diagonal H. Por eso deben ustedes tener cuidado cuando quieran hacer un debug. Si activan el modo debug con diagonal H desde antes de entrar al programa, primero va al estándar a hacer sus verificaciones. Luego hasta el final manda a llamar al reporte Z. Entonces, ¿qué es lo correcto? No darle diagonal H. Venir al programa Z. Esto es en el escenario que ustedes están debugueando un Z. Vienen al programa Z. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé cuál es el programa? Seguramente, ¿cierto? Vamos a crearle una transacción a este programa para hacer el ejercicio completo. Vamos a ponerle aquí Z lar. Le pongo mis iniciales porque tenemos mucho alumno VAP. Y lo que sucede es que si no le pongo mis iniciales, luego por ahí hay gente haciendo muchos programas. Entonces, se llega a generar un problema porque todo el mundo le pone el mismo nombre. Entonces, aquí tengo el nombre del programa. Estoy creando una transacción Z. Aquí ponemos para guía HTML, que es Portal o Fiori, Java, que es para Mac, y Windows. Le doy grabar. Le vamos a poner objeto local. Ahorita nos interesa que sea orden de transporte. Ejecutar. Z-lar-prueba, ahí está, funciona la transacción. Entonces ahora copio la transacción, aquí le doy diagonal N, y aquí le pongo pegar, Z-lar-prueba, ese es mi código de transacción, Enter, y ahí está el programa, es decir, en la pantalla de selección. Entonces, ustedes como funcionales tienen el código de transacción, pero no tienen un programa. Entonces ahora van a aprender cómo ver un programa. Con este código de transacción, ya lo estoy viendo aquí en sus parámetros, le pongo yo sistema y luego me voy al menú estatus. Y en el menú estatus se abre una pantalla donde podemos ver cierta información desde el servidor de aplicación de SAP, que en este caso está montado sobre un servidor de aplicación Linux. Por ahí en una de los comentarios de invitación a este curso en un foro de SAP de Facebook, alguien me decía, bueno, pero eso no es un HANA, eso está en Linux. Es porque esa persona no distingue que el sistema operativo o el servidor de aplicación de SAP no es SAP, sino es una cajota donde se va a instalar SAP. El SAP sería algo así como un software. Entonces, es un HANA, vean aquí podemos ver SAP HANA Database, montado sobre un servidor de aplicación Linux, porque te provee más seguridad o más ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo le puedo decir a esto? Esto es un concepto más basis. Un sistema Linux te da más portabilidad y te da mayor seguridad
para toda la infraestructura de lo que es la instalación de SAP. Pero bueno, eso es otro rollo. Aquí ustedes pueden ver que la transacción es zlab-prueba y el reporte, ese es el nombre del programa. También aquí mismo lo dice. Si este fuera un programa de otro tipo, aparecería aquí. Como este es un programa tipo report, aparecen ambos inputs, en el de report y en el de programa DIMPRO. Ándale, más estabilidad. Gracias, José. Entonces, bueno, aquí ustedes van a obtener el nombre del programa. A este nombre del programa ustedes pueden hacer dos cosas. Copian el nombre, aquí lo copiamos, y luego, aquí le voy a dar cerrar, diagonal O, para ir a otra sesión, SO38, abro la transacción SE38, y aquí pues pego el nombre de mi programa. Si ustedes como funcionales no tienen acceso a la SE38, ahorita les voy a explicar cómo entrar. Pego el nombre del programa y le doy visualizar. Y ahí ya estoy viendo el código. Luego uso este botoncito que está aquí que parece un organigrama y se abre la ventana de navegación de objetos, que desde el lado izquierdo. Aquí yo le abro a la carpetita y puedo ver un montón de cosas ABAP de ese lado izquierdo. Y aquí está el programa principal. Entonces, así pude entrar a través de la SE38. Esa es una manera. Voy a cerrar esta pantalla. Ahora voy a poner otra vez sistema, status. Y estando aquí sobre el programa, este report, yo le doy doble clic y me lleva a la misma transacción sin haber yo puesto SE38. Simplemente se fue directamente a la fuente de este programa. Aquí le doy al organigrama y puedo nuevamente ver del lado izquierdo, cosa que es importante. Es importante que ustedes aprendan a navegar en este árbol porque aquí hay una carpeta que dice subrutinas o podría haber una carpeta que dijera métodos. En todos apps, el estándar está creado mayoritariamente por subrutinas. Entonces aquí, sin ser un técnico, sin ser una BAP, aquí hay varias descripciones. Pueden estar en español o en inglés. Imprimir datos, español. File layout, inglés. Que es como, aquí se define el formato de un reporte LB. Aquí se define el catálogo de ese reporte. Aquí hay una de extracción. Aquí dice ALB Output, que es la salida de la ALB. Entonces, cuando ustedes empiezan a leer esto, aunque no sean ABAPs, pueden pues interpretar algunas cosas nada más por el uso del lenguaje, háblese del español o háblese del inglés. Eso es muy importante, porque cuando estamos debugueando, no tienen que debuguear todo. Ahora, ya que identificaron cómo entrar a un programa, vamos a poner un breakpoint que no es el diagonal H, no es activar el modo debug, sino es un breakpoint directo al código. Entonces, si ustedes quieren debuguear desde la extracción de datos, ponemos aquí en este perform, con este botoncito, un breakpoint. Y ahí está. Breakpoint, hasta se ilumina la línea de donde estoy poniendo el breakpoint. Le doy ejecutar. Dejo eso en blanco para que se traiga toda la información. Le doy ejecutar. Y aquí ya vamos a entrar ahora sí en materia. Aquí, si se dan cuenta, tenemos todo el reporte Z. Vean, aquí está desde la línea 1. Report Z LARP ALB. Luego tenemos los includes, tenemos el evento Startup Selection y está posicionado en la línea 23 con el primer breakpoint, que es el perform extraer datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar variables, que es parte de nuestra tarea de hoy, identificar variables, identificar estructuras e identificar tablas. Entonces, vamos aquí al debug. Esta pantalla de aquí arriba nos sirve para identificar la navegación dentro del debug. Vean, aquí dice que se encuentra en el evento Startup Selection. Es correcto, aquí está el evento Startup Selection. Y nos encontramos en el programa, aquí viene el nombre del programa, y nos dice que hay un PI screen, o sea, una pantalla dentro del proceso PI, Process After Input. La 1000, que es una DIMPRO estándar, eso no es necesario que ustedes se lo aprendan, simplemente son datos estándares. Pero aquí solamente vemos navegación, nada más. Aquí le voy a dar cerrar con esta X, o también puedo ponerle Desktop 3 a la pestaña Desktop 3. Siempre van a usar ustedes Desktop 3 y la pestaña estándar. Esta información que pertenece a otro programa, aquí le voy a dar al bote de basura para que se borre. Le doy grabar para que se quede guardado la limpieza de mi área de trabajo debug. Y luego, estando aquí en la extraer datos,
si yo le doy F6, ¿qué va a suceder? Esto fue contenido de la clase anterior. Si a esta subrutina le doy F6, ¿qué sucede? Salta la otra. Exactamente, se salta la subrutina y no vamos a ver qué hace adentro de extraer datos. Si le doy F7 estando sobre el programa principal, como ya no hay, yo no estoy dentro de una subrutina o dentro de otro programa, sino que estoy en el programa principal, vean lo que va a pasar si le doy F7. Ahí aparentemente está pensando, pero aquí ya está. Termina el programa. ¿Por qué termina? Porque yo estoy en un programa principal y este programa principal no fue llamado por otro programa, caso muy común de los programas Z, no asimismo de los programas estándar. La programación estándar se va de programa en programa, en programa, en programa, por un árbol infinito de programas para ejecutar procedimientos con el afán de que el usuario de SAP no le sea fácil hackear información del sistema. Por eso el estándar te empieza a navegar entre un mar de información. Vamos a seguir debugueando el estándar, solo que hoy nos compete el debug a un programa Z, porque si ustedes interpretan correctamente un programa Z, cuando nos vayamos a continuar debugueando el estándar, para ustedes va a ser muy sencillo comenzar a identificar las herramientas del programa Z. Entonces, bueno, ahí les voy a pedir nada más de favor, cuando vayan a participar, abran micrófono. Cuando estemos en la parte de no participación, si quieren pónganlo en mudo para que no se escuchen los soniditos de su computadora. Y ya una vez que se abra un espacio tengan duda, con todo gusto abran el micrófono. Bueno, sí, continuamos. Entonces, al darle F7 de esos 4 botones de los que estamos hablando y ser el único programa, el programa principal, ya no habrá un breakpoint adelante, se termina por completo la ejecución. Ahora, en esta de imprimir datos, me voy a posicionar, le voy a poner otro breakpoint. Se va a iluminar la línea. Le voy a dar a ejecutar. Otra vez ejecutar. Y nuevamente vean que el estándar siempre abre esta ventana. Entonces yo le pongo desktop 3. Por ahí no me grabó el borrado de mis 2 estructuras que traigo acá, una tabla interna y una work area. Y lo que voy a hacer a continuación es darle nuevamente F7 a esta subrutina, pero la diferencia con el escenario anterior es que ahora sí tengo un breakpoint después de la línea 23. Entonces vuelvo a usar yo el botón F7 y se detiene en el siguiente breakpoint. Entonces aquí cuando estamos en el programa principal, el F7 aparentemente funcionaría igual que el F8. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más abajo, es decir, no hay un siguiente programa que se ejecute o no hay nada más arriba. Entonces aquí le voy a dar nuevamente, bueno, ahora sí voy a usar F8. Aquí vamos a ver dónde se abre el programita, bueno, el reporte ALB. F8. No ha cargado. Estoy teniendo muchos problemas con esta versión de Mac. Ahí está. Vamos a darle regresar. Otra vez regresar. Listo. Otra vez F8. F8. Ahora sí voy a entrar a la subrutina de extraer información. Y una vez estando dentro de esa subrutina, voy a hacer uso del botón F7. Entonces, ahí estamos en la subrutina de extraer información. Entonces, ahora, dentro de esta subrutina, le voy a dar F5. No es necesario que ustedes tengan que estarle dando clic a los botones. Pueden también, con su teclado, darle F5, F6, F7 y F8. El F5 es paso a paso.
F6 se salta la subrutina y el F7 sirve como en este caso. El primer escenario del F7 es, estamos en el programa principal, no hay un breakpoint adelante, el F7 termina por completo la ejecución del programa. Este es un segundo escenario. Cuando estamos adentro de una subrutina y esta subrutina que es la de extraer información, que ustedes pueden ver en pantalla, aquí nos dice que fue llamada desde un evento Startup Selection en el programa principal. Pero en este momento nos encontramos aquí está la flecha amarilla, y este es el include F01. Estamos dentro del include F01, como también lo pueden observar acá, dentro del programa ZLAR ALV y dentro de la subrutina de extraer datos. Esa información que vemos aquí arriba como cabecera es la misma que ustedes ven en esta ventana, ¿de acuerdo? Por eso yo generalmente acostumbro cerrar esta ventana para tener toda mi área de trabajo aquí. Vamos a volver a limpiarla. Limpiar con el botoncito de basura. Bueno, ahí me equivoqué de botón. Regreso al desktop 3. Y esas estructuras y tablas internas que tengo de otro programa le doy borrar. Y nuevamente, una vez que se borra, le voy a dar al botoncito de grabar. Aquí, en esta ventanita. Grabar. Pues ahí se está ejecutando el grabar y listo. Ahora, nuevamente, estoy aquí en la de extraer datos. Estando dentro de esta subrutina, yo uso el F7 y es la segunda vertical o la segunda variable de un F7. Se regresa al programa del cual fue ejecutado. Es decir, estamos en la línea 25, vean. Aquí está la flecha amarilla. Sin embargo, si yo estuviera aquí mismo y le doy F7 y no hay un breakpoint adelante, se va a regresar. Pero bueno, creo que eso ya quedó claro. Ahora, a la de procesar datos, yo le voy a dar F6. Y al darle F6, se salta la subrutina de procesar datos y continúa en la subrutina de imprimir. A esta le voy a dar F5. Yo claramente sé que aquí tengo otras 3 subrutinas. Me salto la de File Catalog, que es la del armado del catálogo. Entro a la de File Layout, que son las propiedades de formato. Ahí veo mucho código que no me interesa. Está asignando propiedades de formato. Le doy F7 aquí y se regresa a donde fue invocada y avanza a la siguiente línea. Ahora estamos en ALV Output. Le doy F5. Y estando acá, si hay mucho código, y vean, si ustedes empiezan a ver código, aquí hay cierto código que son definiciones, que es una de las cosas que quiero que aprendan. Todo lo que vean con data es definición. Lo que vean con un call, function, con un perform, que es parte de lo que va a estar en el librito que les voy a compartir, son ejecuciones a otras subrutinas, funciones, métodos, etc. Y lo que vean aquí con dos palabritas, esto yo sé que es una variable, pero yo les digo palabrita, contra una variable de sistema, un SciRepeat. Todo lo que vean ustedes que tiene Sci-medio se parece a esto que está aquí arriba, vean. Aquí arriba en este input tenemos el Sci, que es una estructura estándar que significa System, y tenemos el sub-RC, Return Code, o el código de retorno. Nos arroja un resultado con este numerito. El SciTabix nos mide en qué índice estamos navegando actualmente, en este caso el 4. Entonces, cada que ustedes vean algo que es igual a algo, son asignaciones de valores. Y vean lo interesante del debug. Aquí ya estamos entrando en materia. Data es definición. Entonces, está definiendo una variable que se llama LV, que tiene toda la lógica, local variable, o BL, variable local, program. Le doy doble clic a esta variable y vean, se habilita en mi área de trabajo del debug. Esta variable que acabo de definir en la línea 165, yo la veo aquí y si yo estuviera debugueando y quiero alterar o manipular la ejecución de un programa mientras lo estoy debugueando porque quiero hacer una prueba sin necesidad de recurrir a un programador ABAP a que le esté cambiando el valor a una variable, simplemente ven este lápiz que está aquí, le ponen aquí modificar, se habilita y le voy a poner programa. Enter. Y en automático yo le acabo de asignar el valor programa a esta variable, LV program. Luego viene una sentencia que es clear, que es muy fácil de interpretar porque es limpiar.
hacia una nueva variable. Aquí le doy F5. O sea, no nos interesa en este momento. Y luego viene lbprogram es igual a sciRepeat. Le doy F5 y vean lo que pasa aquí del lado derecho. Se asignó el nombre del programa. sciRepeat es la variable de sistema que almacena el nombre del programa. Esto sí se los voy a mostrar porque vale toda la pena. SY, como se ve aquí en estos dos inputs, sci_rc, obtención del código de retorno, saber si hubo éxito o fracaso. Solo hay 3 códigos. Ahí, por favor, que alguien me apoye en ponerlo en el chat para agregarlo a la documentación que les voy a entregar. El sci_rc0 es que hubo éxito. El sci_rc4 u 8 es que hubo errores en la ejecución previa. Eso es importante que ustedes lo sepan. Porque esto es un monitor que ustedes van a estar analizando todo el tiempo que estén debugueando, dependiendo si les interesa la línea que se acaba de ejecutar o si no les interesa. Y el sciTabix a lo mismo es una variable de sistema donde tenemos un 4, pero ese es un índice en el que estamos trabajando, es irrelevante para este proceso. Pero lo que sí quiero que noten es que el SY, enter, es una estructura que yo no necesito darle doble clic a sciRepeat necesariamente. Vean, aquí aparece el nombre del programa. Si yo aquí le pongo sci-datum, enter, y luego le pongo aquí sci-uname, vean cómo se empiezan a poner variables que tenemos, por ejemplo, aquí. Miren, aquí en esta pantalla yo traigo system, cliente, user, program, transaction. Si le ponemos aquí sci-tcode, enter, aparece la transacción asociada a este programa. Vean lo interesante que es esto. Entonces, cuando ustedes están debugando un estándar, que conozcan esta estructura es básico, porque les va a dar mucha información que probablemente necesiten y que muchas veces no tienen ni idea que existe o no saben cómo acceder a ella. Es estándar. Le doy doble clic al SI y vamos a ver la estructura y vean todos los campos aquí que tiene esa estructura. Pack_new, ¿qué creen que sea? Page number o algo Exactamente, amigo. Es así Número de de simple. página. Exactamente, así de simple es comenzar a interpretar. Esta no tan simple, va el tab y X, pero es el tabix, ¿no? Que es el índice de la tabla. Tfield, table field, o cuántos registros o valores tengo en esa tablita o arreglo, 281. TLOPC son algunas otras variables que incluso en la BAP no necesitamos y no las ubico como tal. DBCNT, Database CNCLE, me suena como a client. Y así, si navegamos entre cada uno de estos campos, vean que es demasiado larga esta estructura, demasiado amplia. Subcrc, el código de retorno. Y ahí traemos número de columna, número de línea. Entonces, esta igual la voy a bajar a un Excel y se las voy a compartir en la documentación para que ustedes la tengan identificada. Estoy seguro que si la googleo en internet, ya hay una tabla por ahí ordenada que alguien más hizo, donde vienen todos los campos de la estructura SCI, de System, hasta con descripciones de a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, es importante que ustedes empiecen a notar herramientas estándar que están presentes en todo el debug. Por ahí, si en algún momento quieren debuguear y dicen, bueno, ¿y de qué transacción estamos invocando este programa? Ah, pues sciTcode. Vean, usate, la hora. El uname, el usuario. El datum, la fecha. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya no vamos a entrar en detalle. Vamos a poner esa lista en la documentación. Regresamos. Entonces, aquí con data son variables. Con la sentencia constants son constantes. Sentencia clear es una sentencia que ejecuta un procedimiento en SAP como la limpieza de una variable. Esto de lbprogram es igual a sciRepeat. Ya saben ustedes que en una variable local llamada programa van a asignarle la variable de sistema que es el nombre del programa. Y así, donde vean es igual a tal, asignaciones. Quiero que ustedes se graben esa distinción. Definiciones de datos con data o constant. Clear ya son sentencias que ejecutan procedimientos en el lenguaje ABAP. Y donde vean un igual a algo, es decir, variable igual a variable, todo lo que vean ustedes que tiene igual a algo,
son asignaciones de valores, punto y se acabó. Ahora, aquí ya le asignó la variable del sistema zlar a lb, pero si ustedes dijeran, chin, más adelante hay un procedimiento y yo quiero que ejecute otro programa solo para probar, entonces vienen aquí con el lapicito y aquí le van a poner, por ejemplo, Google. Y le doy Enter y se habilita el Google. Google, a lo mejor ustedes no le ven sentido a esto que estoy haciendo, pero esto es algo poderosísimo y les voy a platicar un escenario donde me ahorró muchísimas horas de trabajo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar alguna vez en su trayectoria de la facturación electrónica? Ah, eso que pusiste en el chat del grupo, Gerardo, por favor en el WhatsApp para tenerlo presente yo el día de mañana con la documentación que les voy a ir armando. Muchas gracias. Me imagino que muchos han tenido contacto con facturación electrónica, ¿cierto? Es cierto. Sí, claro. ¿Se acuerdan de la famosa cadena original? Así es. El dolor de cabeza de la facturación electrónica o de CFDI. Sí. Bueno, muchos ABAP y en equipo con funcionales, cuando estaban en los problemas de la facturación electrónica, que es uno de los casos recientes del mundo de SAP, ya sea que eres MM, FI, SD, tuviste algo que ver con el famoso facturación electrónica. Bueno, el ABAP, ¿qué hacía? En el programa iba y modificaba el valor de una variable o de la cadena original y luego lo grababa, lo activaba y trasladaban una orden de transporte a calidad y hacían una prueba. Imagínense el tiempo que se gastaba en estar solicitándole al Basis, mándame una orden de transporte porque modifiqué una variable para ver si ya le atiné a la cadena original. Y en QAS, ya pasaba después de unas horas de procedimiento protocolo Basis a QAS la orden de transporte, probaban nada que ver con lo que estaban buscando. Y ahí va otra vez a modificar el programa en desarrollo y otra vez a pasar la orden a calidad y otra vez a probar. Y en esas tareitas, ¿cuántos días o semanas se llevaban los equipos? Eso es una novatada porque cualquier buena ABAP con buen nivel sabe que no es necesario hacer algo como eso. Entonces tú vienes aquí al debug, si estando en calidad, te armas aquí tus 5, 10 o 20 o 30 variables que arman y componen la cadena original. Las estás debugueando, las tienes aquí presentes en tu área de trabajo y solo para efectos de prueba, un paso antes de ir por el timbrado o por el sello, le modificas a manita todos los valores de un escenario exitoso. Es decir, con este lapicito podrías poner aquí cualquier cosa que se te ocurra, CFDI 3.3, Enter, con el afán de que tú pudieras timbrar sin necesidad de modificar el programa. Entonces, aquí armabas tu lista de variables y estructuras, modificabas variables y estructuras y hacías la prueba. Si la prueba resultaba ser exitosa, habiendo tú modificado todo esto, claramente tenías definido qué estás moviendo y qué no estás moviendo. Y una vez que tú pudieras atrapar el error en ese sentido, pues el problema era el número del sello. Se armó mal. Pues se armó mal porque la cadena original estaba mal. Entonces, aquí ponías un escenario adecuado, correcto de tu facturación. Y bueno, en resumen, lo que logras al usar este pequeño lapicito, lo que logras es ahorrarte tener que ir a desarrollo y modificar y modificar y modificar. Puedes estar debugueando en calidad y estar modificando y hacer pruebas y pruebas hasta que dices, ya está, la variable tenía que traer este valor y está mapeado y el escenario timbró y es exitoso. Entonces, con eso te vas a ahorrar mucho trabajo. Por eso es importante que ustedes sepan hacer uso de este botón. Sigamos. Ya vimos variables a nivel código, ya vimos asignaciones de variables y vimos sentencias. Ahora aquí viene un call function. Este call function, ustedes empiecen a notar que está entre comitas simples. Es decir, el nombre de la función que se va a ejecutar está entre comitas simples. Entonces, adentro de este módulo hay más código y se le está enviando muchos parámetros, estructuras, tablas, variables, etc. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer un buen debug es primero identificar si esto que están viendo es estándar, y generalmente el estándar no falla porque es estándar, o esto que están viendo es Z. Si aquí tuviera Z, reuse, ALB, grid display, es decir, trae el nombre de una función estándar, pero tiene Z, inmediatamente es fácil interpretar
que una función estándar fue copiada y manipulada por una ABAP o un grupo de ABAPs y por eso le pusieron Z, porque quieren que se comporte diferente, pero tomaron como referencia la funcionalidad del estándar mismo. Entonces, cuando estén debugueando un estándar y quieran resolver un problema, enfóquense mucho en donde vean componentes Z. Ahí es donde está alguna de las combinaciones para abrir la caja fuerte. Imagínense que el resultado que ustedes quieren lograr al debuguear es abrir una caja fuerte. Entonces, para que podamos abrir esa caja fuerte que se llama o se traduce a encontrar el error, vamos a necesitar tener ese feeling de ir moviendo la perilla de la caja fuerte, combinación a combinación, y va haciendo el clic, clic, clic. Y una vez que has logrado toda esa combinación, entras a la caja fuerte o en este sentido, abres el error que es el que te está generando problemas. Entonces aquí, ahí está, ¿no? RiuSLB estándar. Entonces yo voy a entrar con F5 solo para que ustedes vean que se metió ahora a un programa estándar. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí arriba, en estos monitores que ustedes tienen todo el tiempo, aquí claramente dice SAP LSLVC Full Screen y aquí trae un U01. No tiene Z por ningún lado. No se vayan con la finta. Va a haber ocasiones en que se encuentren un SAP L y luego por aquí en medio una Z. Eso indica que hay un programa Z ahí. Pero cuando ustedes vean todo esto sin Z, significa que hay un estándar. Entonces, ustedes están debugueando un programa Z porque quieren encontrar un error y de repente se meten a una función, aquí no lo dice claramente, la función ReuseLB Grid Display, están errando el camino. Se están metiendo al lugar equivocado. No hay que debuguear una función estándar jamás, porque el programa es Z y el error está en la programación de la BAP, no en el estándar. A menos que ustedes me digan, bueno, estoy en el HANA 1909, en el tema de facturación, que es de lo más nuevo, y pues, ¿qué crees? Que sí tiene muchos errores el estándar. No hay ningún programa Z y el estándar está fallando. Ah, ese es un escenario distinto, porque es algo que SAP acaba de liberar, y sí, hay muchos errores de fábrica de SAP. Por eso se inventaron las famosas notas. Las notas en SAP tienen como propósito corregir los defectos que una empresa tan monstruosa como SAP no pudo corregir al liberar una versión de su sistema. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible eso? No hay que confundir. No quiere decir que SAP sea una mala empresa. Lo que significa es que SAP genera o crea versiones a las que le denominamos genéricas. Te libero la 1909 de HANA, que va a resolver el 80% de las industrias y de los países en el mundo. Pero por allá anda un 20% muy peculiar, alguna industria muy peculiar, por ejemplo, el módulo de ISU, casi no es común, ISU, que es para todas las empresas de suministro de gas o empresas que tengan que ver con cadenas de suministro. No, cadenas de, bueno, sí es suministro, pero son cadenas de, redes de suministro le llaman. Entonces, cuando es muy peculiar el negocio del cliente, no es que el SAP estándar esté necesariamente mal, es que para esa industria específicamente no fue diseñado. Entonces, cuando SAP empieza a aventar las notas y entra el soporte directamente de Alemania, en sus diferentes niveles. Entra SAP México, que por lo general no resuelve nada. A ver si no me estoy quemando con algún compañero que sea de SAP México aquí presente. No, cierto. Luego entra Max Attention, que por lo general nada más es un nivel más en la jerarquía, pero tampoco resuelven del todo. O terminan contratando a un consultor que no está en SAP para que resuelva el problema. O bien se van a SAP Alemania, que también es muy raro. Y SAP Alemania los canaliza con SAP India y ya se sabe la historia. Pero bueno, amigos, no entremos en esos mares. El punto es, cuando ustedes identifiquen, eso es bien importante, que quiero que por favor lo tengan bien presente, cuando están debugueando un programa Z, jamás se metan a debuguear algo estándar. Si aquí no hay una Z, no se metan porque es estándar. No va a fallar, el estándar es funcional. Entonces, ¿qué hacemos aquí? F7. Y al darle F7 regresamos al punto en el debug en el que estábamos antes de entrar a esta función estándar. ¿De acuerdo? Bueno, lo que me responde el sistema,
Ah, no, pues ya acabó. Aquí está la... Vamos a salirnos nuevamente. Hemos visto identificación de variables, estructuras, tablas, no a fondo, o sea, a nivel código, así muy por encimita. Ahorita se los voy a mostrar cuál es el propósito de esta clase. Estamos debugueando un Z, ya les di algunos tips. No entren a funciones estándar, empiecen a familiarizarse con la navegación, identifiquen los 3 procesos de todo programa o reporte: extracción, procesamiento, impresión. Ahora sí, vámonos a esta parte importantísima. Aquí seguimos en el ALV output. Ah, ya está. Aquí estamos en el Z. Vean, aquí dice Z lar ALV. Aquí dice en el form F ALV output. Entonces, aquí ya sabemos que estamos en el Z, nótenlo. Aquí, una vez que ya ejecutó la función de desplegar el ALV, no necesariamente ustedes aquí en el debug ya van a ver el ALV. O sea, eso ya lo mandó ahí al buffer, a la memoria intermedia, pero no hemos terminado de debuguear. Aquí me adelanté un poquito. Estamos en la de arriba. Más que mi versión de Mac está, pero nefasta. Voy a trabajar con eso para la siguiente clase. Bueno, estamos en la línea 187. Aquí, y le voy a dar F7 nuevamente. Y nos regresamos al form, imprimir datos. Le vuelvo a dar F7. Y nos regresamos al programa principal. Seguimos en la última línea. Le voy a dar F8. Le pude haber dado F7, pero le di F8. Y ahí está el reporte, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, ya incluso me salí. Me regresé. Otra vez me regreso, me pongo aquí, le doy quitar breakpoint. Me pongo acá abajo y le doy quitar breakpoint. Le doy ejecutar. Le doy ejecutar. Y ahí está el resultado. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a poner nuevamente un breakpoint aquí en extraer datos. Antes de irnos al debug, vean lo siguiente. En el include top, que es el de la definición de datos, ustedes pueden decir, bueno, pero el top está en un Z y a lo mejor hay programadores. Yo he capacitado muchísimos ABAPs en mi historia de consultor. Fácil a más de 500 ABAP y tal vez me estoy quedando muy corto. Siempre les he dicho que las buenas prácticas es poner su encabezado y poner en el include para definición de datos el guión bajo top y en la de subrutinas guión bajo F01, que tiene sentido con la F de form de subrutina. Entonces, hay ABAPs que no les importan las buenas prácticas y aquí le ponen otra cosa que no es top. Y eso complica la interpretación para los consultores novatos en ABAP o bien para los consultores de negocio que no están obligados a conocer el código. ¿Por qué insisto en eso? Porque miren, entro a la MM01 otra vez y aquí nos vamos a sistema. Esto es una transacción estándar. Sistema status. Y aquí está un programa estándar. La transacción es MM01 y el programa estándar es SAP LMGN. Le doy doble clic al programa estándar. Luego aquí le doy al organigrama. Vean todo el relajo que hay en un programa estándar. Y aquí aparece un package. Este MGM es todo un paquetote del módulo de materiales. A SAP le gusta complicar las cosas. Y aquí dentro de este package hay un montón de módulos de funciones estándar. Vean. Bueno, ahí nada más hay 4. Hay muchas estructuras del diccionario. Todo esto es estándar. Vean todo lo que hay. Y esta es una manera sencillísima. Y ahí disculpen la expresión que me salí de contexto. Sencillísima de empezar a identificar tu módulo. Es decir, vean la chulada que estamos viendo del lado izquierdo. ¿Alcanzan a ver el infinito mar de posibilidades que está sucediendo frente a sus ojos del lado izquierdo? ¿O no lo alcanzan a ver? Sí, son como los objetos del módulo, ¿no? Son las tablas Tablas. estándar, amigo. Las tablas Sí. de... Exactamente. Bueno, en este caso Son las tablas estándar. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces como funcionales no les pasó que cuando en sus inicios, o a lo mejor ya como si no les sigue pasando, entras a la transacción y te pones a darle F1 a cada campito y te sale la estructura? Tú nada más te metiste al programa y del lado izquierdo ve nada más la chulada que estamos viendo. Todas las tablas estándar. Si yo le doy aquí doble clic a EINA, me salen otras cosas porque esta tabla pertenece a muchos programas. Elijan el que sea. Voy a elegir el SAP LMGMM. Son includes. Y una vez que lo elegí, otra vez me aparece otro programa aquí.
eso no es lo importante. Yo le vuelvo a dar doble clic a EINA y vean lo que está viendo nuestros ojos. Todos los Tabla campos de la tabla. transparente. Y es este es para el registro de info de compras. La EINA pertenece a una de las vistas cuando estamos creando el material. Pero si yo le doy a la MAR-C, esta fue registro de compras. Ahora vámonos a MAR-C, le pongo el mismo programa. Ahí está, le doy doble clic a MAR-C. Y para los que ya son Máster en MM, saben que nos referimos datos centro para material, pero la MAR-C además es una de las tablas principales de un cierto submódulo del módulo de materiales. Entonces ahí tenemos un montón de campos y esta es una tabla transparente que si yo le doy un clic aquí, en este iconito azul, y le doy aquí palomita, se va a la S16. Ahí estoy dándole un tiempo que reaccione. No, esto no es. Estamos aquí. Oh, creo que ya me pasé. Ah, no, ahí estoy, perdón. Ejecutar. Y ahí está un montón de información de registros que se han llenado en este mandante del 815. Vean, algunos sí traen hasta el centro, el works, pstat, es un status. Ahora, si ustedes alguna vez, a pesar de los años que llevemos, no es con afán de aseverar que no lo saben, pero por si no lo saben, opciones, parámetros de usuario, y tienes estas dos, nombre de campo y denominador de campo. Denominador, te sale algo que puedes interpretar a nivel negocio. Opciones, parámetros de usuario, nombre del campo y te sale el nombre técnico del campo, que es lo que espera en una especificación funcional el ABAP. Works, MATNR, PESTA, etc. Regresamos. Bueno, no me quiero desviar. Nada más quiero que se den cuenta de cómo es tan fácil llegar a un campo y una tabla estándar. Y esto muchos ABAP no lo saben todavía. O sea, es increíble, pero le dices, pues búscate los campos tú. No, pero es que esa es obligación del funcional y es el dilema de toda la vida. Un buen ABAP sabe encontrar las cosas, pero lamentablemente así como no habemos, así como habemos gente que es flexible para buscar las cosas, hay gente que no es flexible en ambos sentidos, tanto los ABAP como los funcionales. Pero hay proyectos con empresas como tipo Neoris, por ejemplo, por mencionar una, que ya le exige al funcional casi el pseudocódigo en la especificación funcional. Entonces, cuando llegas a una empresa como esta, pues vas a tener que hacer lo que nunca habías hecho o que no estabas acostumbrado. O bien, empresas como a lo mejor Deloitte, que le dicen a la VAP, pues yo quiero que tú le soluciones todas las cosas técnicas al funcional. Pero sabemos que en realidad no es la empresa, es el líder que tengas en ese momento. No hablemos de que la empresa es la que da esa orden, porque yo tengo muy buena percepción e imagen de ambas empresas que he mencionado. Esto tiene que ver más con el líder que te está llevando a cabo el proyecto en ese momento. Pero bueno, aquí cierro esta pestaña, amigos. Ustedes ya saben que aquí es uno de los tantos métodos que hay para encontrar sus tablas. Yo les voy a mostrar al menos 3 métodos para encontrar tablas. Tipos, bueno, aquí vienen otras cosas ABAP, que no es necesario que las conozcamos a fondo. Campos, un montón de campos, no es necesario. Subrutinas, eso sí es importante, es muy relevante. No todas van a estar en inglés, incluso algunas, vean, están así como en abreviaciones alemanas. Ahí no se metan en conflictos, ahí se perderían, pero ahí están todas. Aquí los módulos PBO que tiene, que son muchísimos, y los módulos PI, los eventos que tenemos. O sea, vean, en realidad no están viendo ustedes el código de la MM01, están viendo el código el código es muy sencillo, pero todo lo que se relaciona a la MM01. Imagínense que esto es un rompecabezas de 1000 piezas. Aquí estamos viendo las 1000 piezas. Pero la MM01 nada más tiene 10 piezas. Pero SAP le encanta poner aquí las 1000 piezas para confundirte, que es parte de la seguridad del sistema, cuando nada más ocupas 10 piezas. Pero ves las 1000 porque es parte de su forma de que aseguren el sistema como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Identificar esas 10 piezas que son las que realmente nos interesa trabajar. Bueno, aquí ya se me bloqueó la pantalla. Déjenme, le doy otra vez doble clic acá. Ahí está. Ahora, vean otra cosa importante aquí. Doble clic a este package y dice responsable SAP paquete MGA.
Si yo me pusiera a ver este paquete MGA, le di doble clic, aquí me aparece más información. Vean, aquí viene hasta los módulos. Y aquí es donde pueden ustedes empezar a analizar un poquito los objetos de negocio que tiene su módulo. Pero ahorita no vamos a entrar en ese tema, no se me vayan a confundir. Me regreso. Ahí estoy. Entonces, si aquí ustedes empiezan a ver un poquito, vean que aquí claramente hay uno que dice Global Data. Y SAP estándar le puso TOP. Y acá abajo hay uno que dice F01, F02, F00, bla, bla, bla. Es decir, este F01 y este top es el estándar. Por eso a los ABAP yo les he inculcado que usen el top y que usen el F01 para que le den referencia a la hora de debuguear a un consultor. Entonces, bueno, ya sabemos que ahí está la data, la definición, y aquí está el F01. Entro a la data con este top. Y todo lo que ustedes están viendo acá, de hecho aquí hay un enhancement, vean, aquí ya hay un enhancement, alguien agregó una línea de código. Y SAP le encanta, luego después de que estás en el include top, te manda otros 2 includes. Vamos a dar aquí doble clic. Y ahí viene un montón de tablas otra vez, ¿ya se dieron cuenta? Vean, todo lo que ven que inicia con T son catálogos. Lo que son de 4 letras, tabla estándar de módulo clásico convencional, seguro. ¿Por qué digo convencional? Porque hay módulos como CRM, HCM que son muy peculiares, pero los módulos convencionales, FI, MM, CD, etcétera, son muy convencionales y todas sus tablas mayoritariamente son de 4 letras. Todas las estructuras son de 5. Entonces, donde vean algo de 5, empiecen a dudar de su calidad. Todas las tablas generalmente están en 4. Y lo que tenga T son catálogos. Ahí puedes encontrarte un catálogo como el de ramo, industria, tipo de material, etc. Entonces ahí está, ¿vale? Regresamos. Regresamos. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, que razón por la cual en los programas Z uso el top y el F01. Si ustedes entran al top, claramente van a ver algo muy limpio. Aquí está la pantalla de selección, está la tabla Mara. Aquí están las tablas internas. Este código yo lo hice. Es muy sencillo, pero bueno, está ordenadito. Y aquí hay una sección que dice definiciones de la LB. Todo lo que está aquí, yo me lo fusilé del estándar. Y es como SAP estándar define los datos para el uso de una LB. De hecho, cuando doy clases a BAP, tengo algunas recetas donde yo les podría mostrar cómo hacer una LB en menos de 10 minutos. Pero bueno, eso es otro tema y no les sugiero que se vuelvan a BAPs. El chiste es que esto pertenece a todo lo que necesita una LB, todo lo que necesitas para la tabla interna y todo lo que es la pantalla de selección. ¿De acuerdo? Otra vez vámonos al debug. Programa principal, extraer datos, breakpoint, ejecutar, ejecutar. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ponerle desktop 3. Y quiero que noten que además de que ya saben cómo identificar las definiciones de datos en el programa, porque ya lo hicimos tanto en el estándar como en el Z, quiero que comiencen, por favor, a notar aquí en el debug una forma tan fácil de identificar sus variables, sus estructuras y las tablas. Y la misma herramienta debug te las proporciona. Variables 1, área de trabajo. Variables 2, área de trabajo. Esas 2 áreas son de trabajo. Para los que no llenan con tener aquí miles de variables, les dio otra pestaña para que sigan poniendo más variables. Bueno, hay gente que le encanta, ¿no? A mí me gusta trabajar limpio. Si voy a hacer un debug, 2, 3, 4, 5 o hasta máximo 15 si estoy en CFDI, grabo, borro, limpio, etc. Locals. Este locals, si estuviera o hubiese definido variables locales, aparecerían aquí. Y esta pestaña de globals tiene todo aquello que yo he definido. Y vean, está la Mara como una tabla, aquí este iconito. Está un Select Options, que es una tablita interna a final del día, con este iconito. Está una tabla interna GT, Global Table MAKT, con 0 registros por 5 columnas. Todo lo que ustedes vean que tiene un 0 por algo, o un algo por algo, es decir, columnas por registros, es tabla interna. Todo lo que ustedes vean con este icono de acá es una tabla del diccionario de datos a la cual estamos haciendo referencia. Son colores diferentes, empiecen a notarlos. Lo van a poder hacer en la repetición y en la práctica.
Este color azulito es una tabla interna. Aquí cuando me posiciono nos dice que es tabla interna, pero no se confundan porque cuando están en la S11 viendo una tabla, y se los voy a mostrar mientras se lo estoy explicando, diagonal OS11. Y aquí le vamos a poner Mara. Mara, visualizar. Aquí es donde hay algunas cosas yo no las puedo comprender de SAP, pero bueno. Aquí estamos en una tabla del diccionario de datos, tabla transparente Mara, y este icono dice contenido. Entonces le doy un clic y le pongo cantidad de entradas. Tenemos 258 registros, ejecutar, y ahí está la data. Lo cierro. Y aquí en el debug le pusieron el mismo icono, o a menos que yo esté un poco ciego y que sea diferente y no alcanzo a notar la diferencia. Pero en el debug esto hace referencia a una tabla interna. Y en el diccionario de datos, cuando estás viendo una tabla, hace referencia al contenido de la tabla del diccionario de datos. Entonces, por ahí, pues se podrían llegar a confundir, ¿no? Pero para mayor referencia, tablas internas en el programa van a tener un algo por algo, es decir, columnas por registros, 0 por 4, 0 por 5. Toda estructura va a decir aquí structure. Y además, si tiene este icono, como el que están viendo aquí a la izquierda de Mara, además de estructura, es una tabla del diccionario de datos. Todo esto verdecito que está acá, está este iconito porque son variables que ha definido el ABAP, no a nivel estándar. Entonces, GT yo le pongo así, de Global Table, haciendo referencia a una tabla interna, WA, Work Area, área de trabajo para la MAKT, V, variable, o si dice LV, local variable, o VL, variable local, y hace referencia a intern, de tabla interna. Yo le pongo global table, o le pongo IT, internal table, o TL, table local, o local table, etc. Pero empiecen a identificar estas letritas. GT, global table, work area, global table, y es intern, y lo confirman porque acá de este lado se ve una multiplicación. Intern se confirma porque aquí hay una multiplicación. V, nada más nos dice que es un char de 70. CL, todo lo que tenga este icono que ustedes ven de este lado izquierdo, que parecen disquitos, son constantes. Una constante es algo que no va a poder cambiar de valor. Este CL, y está raro porque le pusieron CL y el contenido es M. Lo normal es que si tú usas C, que es constant-L, el carácter es L, no M, pero bueno, así estaba el estándar. CS, S, como de status. CX es un flag, hay una X. Es una constante, nunca va a cambiar de valor. CInclude es una constante que se asignó en la definición. CALVTop es una constante para llamar a una subrutina que se asignó en la definición. Setup trae la tabla de salida, que es la Global Table Mark. Entonces, esto de globals, aquí vienen las variables, las estructuras, las tablas internas o las tablas del diccionario de datos. ¿Dudas con esto? Yo sé que con verlo una vez no se lo van a aprender. Por favor, alguien más que me apoye en el WhatsApp. Es más, déjenme, les mando una fotito. Ahí está la foto. Ahorita mientras carga el WhatsApp. Eso que estoy viendo ahí como Z, que el SO, a lo mejor ustedes no saben qué es SO. Para mí es muy fácil saber que es un Select Options. O en el estándar de SAP solo tiene S de Select y un parámetro tiene P de parámetro. Son cosas muy evidentes para una VAP, pero probablemente no tan evidentes para ustedes como funcionales. Ahorita que termine la clase les mando esa foto que tomé, para que en la documentación agreguemos un poco de esto. Esto es del Z, luego voy a entrar a un estándar y también le tomo una foto, y lo voy a agregar en la documentación que les voy a estar haciendo para que tengan mayor referencia de las variables, las estructuras, las tablas, bla, bla, bla. Entonces, hasta aquí hemos avanzado con identificar una variable, estructura, una tabla, y estamos debugueando un programa Z. Les pregunto, así a un nivel, vamos a llamarlo, de alcance. Si
¿están de acuerdo y está claro que hemos visto todo esto de aquí? ¿O alguien por ahí anda muy perdido y no supo ni en qué momento lo vimos? Bueno, por mi parte, vamos conforme al temario, bueno, conforme a los conceptos. Y aunque pues sí son muchos, pues creo que lo estamos viendo y hay que practicar y hay que volver a ver el video, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Salvador. De acuerdo, yo también. Gracias, Fidelia. Es algo en mi caso de que, bueno, lo había visto al lado de la VAP, pero ya practicando y revisando de nuevo puedo ser autosuficiente ahí para eso. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias también a Fer. Ok, bueno, no estaba en el programa de capacitación la documentación, pero conforme hemos avanzado sesión 1 y sesión 2, considero bastante viable generar esa documentación para yo traducirles las cosas técnicas a un lenguaje que puedan y ser interpretados desde la perspectiva de negocio, que es ser un funcional. Y creo que ese valor agregado va a estar bastante bueno entre lo que hemos estado viendo en clase, más eso que van a estar leyendo ustedes en casa en estos próximos días. Y al final vamos a tener un buen nivel. Ahorita no hemos entrado a debuguear a fondo el estándar. En la siguiente clase vamos a empezar a debuguearlo a fondo, porque me interesaba mucho haber creado el contexto. En la sesión 1 fue demasiada teoría, usé mucha analogía, un poco traté de que se divirtieran. Ya hoy sí me fui más de fondo a un poquito más técnico, ya no usé tanta analogía, pero fueron cosas que considero simples. Si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Simples en el sentido de interpretarlas. Y creo que estamos avanzando bastante bien y que se están empezando a familiarizar. En pocas palabras, con este 50% del alcance del programa, siento que hemos establecido las reglas del juego. Si fuera fútbol, ya está la cancha, hay 2 porterías, mide tanto la cancha, va a haber un árbitro, hay 11 jugadores de un lado, 11 del otro, hay un balón, hay tarjeta amarilla, roja, bla, bla, bla. ¿Todos están de acuerdo con ese contexto? Sí, de acuerdo. Ok, entonces la siguiente clase nos toca entrar a jugar a la cancha, vamos a debuguear un programa estándar, vamos a generar un error en el estándar, un famoso dump. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un dump o han escuchado hablar de un dump? Muy seguido. Son muy Seguido. Son Entonces, Cada vez que se cambia de versión. sí, y bueno, puede ser también cuando algo está configurado y el ABAP la está regando en algún programa, o un programa estándar que manda a llamar un programa ABAP, o un catálogo que por ahí no cargó el funcional en la configuración y algo truena, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a reproducir, eso lo voy a preparar antes de la próxima clase, voy a reproducir un dump en el estándar, voy a hacer que el estándar truene. Ya sea que le metí un engagement y hago que truene o no sé, pero voy a hacer que el estándar truene. Y voy a hacer que un programa Z truene. Entonces, vamos a debuguear tanto el programa estándar como el programa Z a partir del dump, con el objetivo de que ustedes puedan ver lo fácil que es encontrar el error de un dump, porque SAP te arroja una documentación impresionante en la ST22 y dentro del mismo dump te da la opción a debuguear el dump, que en dónde fue que tu código tronó. Y con base en eso, te vas al programa, pones tus breakpoints y empiezas a analizar dónde está el problema. Por eso yo le puse cómo rastrear un error. Es decir, vamos a reproducir unos dumps y vamos a encontrar cómo el paso previo a que ese dump sucediera. Y vamos a seguir complementando la parte de encontrar tablas y campos. Les voy a mostrar al menos un método más de cómo encontrar una tabla y un campo. En la sesión 4 les voy a mostrar cómo encontrar una body, cómo encontrar un user exit, alguno que ustedes me den, el que sea, lo voy a dejar abierto para que no sea algo que yo tenga preparado. Entonces, por ahí, cuando vayamos a llegar a la sesión 4, tráiganse preparada una body y un user exit, o varias. Y aquí en el grupo en vivo, en la clase, vamos a resolver dónde está esa body y vamos a resolver dónde está ese user exit, ¿vale?
Y como se pueden dar cuenta, hasta la sesión 4, que es el total de la capacitación, abarcamos un buen contenido que para mi gusto es bastante aceptable para empezar a hacer unos buenos debugs. Pero en la clase anterior yo les dije que íbamos a tener 1 o 2 clases de repaso. Hoy me queda claro que con la documentación que les voy a agregar, de entrada van a ser 2 clases más. 4 son las del alcance del programa y vamos a organizar 2 clases más. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy en total disposición de que ustedes queden totalmente satisfechos, que estén contentos con lo que hemos visto, que hayan aprendido y sobre todo que demuestren que tienen la competencia a través de haber hecho sus prácticas. En esa es la disposición que me encuentro con ustedes en este programa de capacitación. Y bueno, por el momento, amigos, ¿alguien tiene una duda o algún comentario que quiera hacer? Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a ver trace dentro de la capacitación? ¿Hacer trace? No está en el alcance y el trace, yo les puedo decir que no es como algo común. Para encontrar el user exit, uno de los métodos es el trace, pero es el método más lento de todos. O sea, el user exit, hay una manera muy fácil que hoy en día tenemos a través de San Google, porque ya casi toda la documentación está en Google, pero en la vieja escuela se usaba el trace para encontrar un user exit a nivel o comandos o sentencias de base de datos. Si gustan, podemos darle una ojeada al trace, si la mayoría tiene ese requerimiento. La verdad es que hoy en día está obsoleto, pero si la mayoría de ustedes están de acuerdo en que es algo que les ha tocado y que no han tenido claro cómo resolverlo, lo podemos ver en la sesión 4. Okay. Principalmente lo que sería más funcional, ¿no? Sí, porque efectivamente la pregunta del trace la lancé en el WhatsApp, pero si existe otra manera de llegar a lo mismo y ser más, y siendo más directo, yo creo que estaría bastante bien. Sí, sobre todo, amigo, que hoy en día los user exit, tengo por ahí un programa que les voy a regalar, no lo hice yo, es un programa estándar, pero yo lo único que hice fue adaptarlo a Z y tú ejecutas ese programa y te arroja los user exit y buddies de cualquier transacción estándar. O sea, imagínense nada más, cargan su programita y ¡pum! Les arroja los user exit y las buddies. Eso es magia. Eso sí es la verdadera magia. Y bueno, esa vaina tiene en el mercado como 15 años o más. No soy el único que la ha resuelto. O sea, hay varias personas que lo resolvieron también. Y en la red, si ustedes googlean programa para encontrar user exit y buddies, les aparece el Z-Report con todo el código. Lo compilan, lo echan a andar y funciona. Entonces, ese es el método que es el más fácil de todos. O sea, ejecutas el programa y todos los user exit te aparecen todos. El otro método es googlearlo a través de las palabras claves que yo les voy a mostrar, que era lo que habíamos visto de objetos de negocio. Y el método de la vieja escuela, muy vieja escuela, era a través de un trace. Entonces, igual vemos los 3, porque en el método buddy hay 5 métodos para encontrar una buddy. Yo solo les voy a mostrar el tercer método para encontrar una buddy. Y justamente ese método involucra el debug. Ustedes van a encontrar una buddy a través de debuguear el estándar, pero les voy a dar en un notepad los pasitos a seguir precisos que aunque no supieran nada de SAP, ustedes siguen esos pasos y encuentran la buddy. ¿Vale? Listo, amigos. ¿Algo más? Bien. No de mi parte. No, vamos bien. Bueno, pues nada más como comentario para los que no estuvieron en la clase anterior. Por ahí mandé un directorio, lo voy a reenviar. Es importante que lo llenen porque ahí tengo el control del grupo. Y en ese directorio hay una pregunta al final que dice, ¿quieres que te asigne tu usuario de manera inmediata o ahorita estás ocupado, no tienes tiempo, cualquiera que sea el escenario? Me lo vas a solicitar en el futuro, porque acuérdense que ustedes entraron a esta capacitación pagando un mes de mis servidores, que ese es mi negocio. Y como valor agregado yo les compartí esta capacitación. Entonces todos los que están aquí presentes tienen un mes de capacitación, que eso fue lo que pagaron, y ustedes deciden cuándo, tienen un mes de servidores, de capacitación va a ser más de un mes,
Son horas, pero repartidos en más de un mes. Y cuando ustedes decidan y lo requieran, me solicitan un acceso al servidor HANA y yo les habilito ese usuario, ¿vale? Pues listo, amigos. En unos minutos más cargo el video al grupo de WhatsApp. Les pido una disculpa nuevamente, me pasé el tiempo. Espero que no sea un problema para ustedes porque mañana seguramente trabajan. No, pero muchas gracias. Descansen, buenas noches. Nos vemos la siguiente semana para continuar con esta capacitación. Bye. Gracias. Vale, hasta mañana. noches. Hasta el Bye. próximo Gracias. miércoles. Chao. Buenas noches. Bye. Gracias.